y realmente vamos a tratar de hacer una síntesis de los aspectos que considero más relevantes del tema de la reforma laboral que fue presentada el 16 de marzo al Congreso de la República. Yo quiero comenzar haciendo la siguiente observación a título de introducción. Esta reforma no salió, digamos, del escritorio de unos y se trató desde un principio que fuera una construcción de los distintos actores. Y esto vale la pena señalarlo porque a veces en octubre del año pasado, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales determinó que se crearan varias subcomisiones, todas ellas tripartitas, subcomisiones técnicas. Una de ellas precisamente es la que iba a estudiar la reforma laboral. Y cuando hablamos de una subcomisión tripartita, hacemos referencia a la participación activa de los gremios de la economía, de las centrales obreras y, por supuesto, del Ministerio del Trabajo. Entonces, digamos que ahí comienza toda una discusión y análisis que no sale unilateralmente de ninguno. Y eso me parece que es bueno resaltar. Esa subcomisión realizó más de 18 reuniones y fueron reuniones sumamente intensas, reuniones de 5 horas, 4 horas, reuniones además que nos quitaban el celular. Cuando va uno a esos eventos le quitan el celular para poderse concentrar, para poder trabajar y en todas las reuniones estuvieron todos los gremios de la economía. 5 horas por lo menos. Y fuera de eso se realizaron muchas mesas de trabajo regionales, muchas mesas temáticas regionales. Se abrió una página web en el Ministerio del Trabajo para recibir solicitudes y la lógica de la ministra era clara. Vamos a hablar de la participación, razón por la cual el ministerio no les va a proponer desde un principio un proyecto, sino los temas que consideramos más importantes y se abre el espacio para que cada uno haga la participación. Más de 18 reuniones, repito, trabajo sumamente intenso, sumamente interesante. Y la primera parte, esto fue octubre, noviembre, se reciben los insumos, digamos, más significativos y entre ellos destaco algunos, el insumo de la misión de empleo año 2020, una misión que fue creada por el anterior gobierno, la misión alternativa de empleo. Hay que recordar que para esta misión no hubo concertación de las partes, por eso hubo dos informes de misiones de empleo muy interesantes cada una. Se reciben las conclusiones, se recibe un informe de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde nos plantea qué cree la Corte que debe ser el contenido de esa reforma laboral y plantea algunas ideas y unos aportes sumamente importantes de la Organización Internacional del Trabajo, que aquí hay que hacer un paréntesis. Buena parte de los temas se trabajaron directamente con la OIT. El borrador o los borradores que iban saliendo se le presentaron a la OIT para que hiciera sus observaciones. La OCDE, esta organización que agrupa a los países de buenas prácticas, que es como la idea de la OCDE, también participa muy activamente haciendo propuestas. Y además escuchamos voceros de los gobiernos de México, de Chile, de España y de Argentina, donde se han realizado algunas reformas laborales que han llamado la atención y por eso ha sido muy importante tenerlas en cuenta. Aquí yo me voy a saltar esta partecita, simplemente quiero destacar que en cada una de estas fichas mostramos lo más significativo que presentaron cada una de estas entidades, la Sala Laboral de la Corte, la OIT, la OCDE, en cada uno de los temas, las reformas de México, España, eh, Chile, y a mí me ha llamado la atención este cuadrito, que es como una evaluación genérica de todos estos insumos que se recibieron para ver las preocupaciones comunes. Imagínense que buena parte de las preocupaciones una preocupación de todos es el tema de la tercerización y la subcontratación. Es una gran preocupación de todos los actores que acabamos de mencionar e igualmente el tema de las garantías sindicales. Son, digamos, las preocupaciones donde todos hicieron alguna apuesta, alguna propuesta. Igualmente, no todos, pero sí la mayoría tuvieron preocupaciones por el tema de la modalidad de contrato de trabajo, también
el tema de la huelga y también el tema de la estabilidad en el empleo. Esos son los temas que más llamaron la atención y que obviamente ameritaban tratar de regular o ameritan pues tratar de regularlo de alguna manera. Eh, y entonces vamos a ver genéricamente el tema del contenido del proyecto. Quiero señalar que los principios del derecho laboral simplemente se mencionan, no se desarrollan en concreto. Mucha discusión se dio sobre el particular. Debemos recordar que nuestra Carta Política en el artículo 53 menciona los principios que rigen en el país, Carta Política que viene desde el año 91 y que además estableció la obligación para que el Congreso de la República expida el Estatuto del Trabajo, obligación incumplida. De alguna manera se trata con este proyecto de satisfacer en algo esa expectativa que tiene la población frente al particular. Y entonces los principios simplemente mencionan, se incluyen también los principios fundamentales de la OIT y se hace una mención a lo que hemos denominado el bloque de constitucionalidad y esa sería la primera parte realmente del proyecto. Pero viene un tema que es lo que se ha denominado la estabilidad. Y este es un tema, pues obviamente muy sensible, un tema bastante complejo. Con la siguiente observación previa. La reforma laboral, digamos, va dirigida a toda la población colombiana, pero ya en la parte concreta normativa, como es este específicamente, fundamentalmente en la parte individual, va dirigida a quien tiene contrato de trabajo del sector privado y la parte de contratación a los llamados trabajadores oficiales. El sector público se deja quieto, se prefirió no tocar esa temática, es bastante complejo. Por eso esta parte de la estabilidad fundamentalmente va dirigida a estos dos grandes bloques, trabajadores del sector privado e igualmente para los trabajadores oficiales. Es un tema que mediáticamente se ha tocado mucho. El presidente de la República lo ha dicho en varias oportunidades. Debemos garantizar la estabilidad en el empleo. Hay que ligar el tema de la estabilidad a la dignidad. Y comenzamos señalando que una de las maneras como se manifiesta esa estabilidad es con las formas de contratación que se pueden dar en el país. No se cambian los tipos de contratos, se mantienen los contratos que hoy tenemos. Hoy tenemos contrato de trabajo a término indefinido, contrato de trabajo por duración de obra y contrato de trabajo a término fijo. Pero lo que sí se cambia realmente es que el empleador no puede utilizar la modalidad que quiera sin ninguna motivación. Si va a celebrar un contrato a término fijo o por duración de obra, tendrá que señalar expresamente en el escrito del contrato qué es lo que lo motiva para uno o para otro. O sea, ¿por qué contrato por un año? ¿Por qué contrato por 6 meses? Como ocurre en este momento. Eso es lo primero. El contrato a término fijo se mantiene por escrito, pero se señala que hay un limitante, que es máximo por 2 años. Y aquí hagamos la comparación. Hoy el contrato de trabajo también debe ser por escrito, pero en la práctica un contrato de trabajo a término fijo puede durar de año, puede irse prorrogando de año en año de manera indefinida, de tal manera que es posible que usted encuentre una persona con 20 años de trabajo que tiene un contrato a término fijo por un año y que cuando le falten 30 días para terminar el vínculo laboral se lo dan por concluido sin ningún tipo de indemnización siquiera. O sea, eso es una inestabilidad absoluta. Entonces, aquí lo que se quiere es que se utilice excepcionalmente el contrato a término fijo, excepcionalmente el contrato por duración de obra. Y no hay duda que este tema de la contratación hace desestimular las organizaciones sindicales. Un sindicato que se crea en una empresa donde la mayoría de trabajadores tienen contrato a término fijo, sus trabajadores fácilmente son desvinculados simplemente invocando el término de duración, así gozan de fuero sindical. Hemos visto cómo muchas organizaciones sindicales han desaparecido precisamente por ese tipo de forma contractual que se utiliza actualmente. Este es un tema que para mí es trascendental, para el gobierno ha sido trascendental porque se busca que realmente se logre efectivamente esa estabilidad. Se habla del tema de la estabilidad reforzada y aquí
básicamente se trata de recoger lo que ha sido el pensamiento de la Corte Constitucional, especialmente en este particular, y se habla de los casos especiales, como es el del fuero sindical, fuero de salud, los discapacitados, mujeres en estado de embarazo y los prepensionados. Parte del debate que se dio allí es, hombre, ¿para qué metemos esto normativamente si lo trae la jurisprudencia? Pero yo estoy seguro que quienes les ha tocado este tipo de temas cercanamente, pues se han percatado de que cuando esto depende de la jurisprudencia, no necesariamente hay definiciones uniformes. Y hay dos personas que están en la misma situación y vía tutela uno pierde y otro gana. Eso pasa normalmente. La idea es que definamos realmente a quién queremos proteger de manera especial y la conclusión a la que se llegó es que mayoritariamente esta es la apuesta, que este grupo realmente quede expresamente en la ley como con estabilidad reforzada. ¿Qué significa que tenga estabilidad reforzada? Que para poder dar por terminado el vínculo laboral, además de la existencia de una justa causa, se requiere una autorización. En el caso del fuero sindical, una autorización judicial. En el caso de las otras protecciones del Ministerio del Trabajo. Y creemos que así ayudamos a que las decisiones de los empleadores se ajusten más al Estado social de derecho, que es bien importante. Con respecto al llamado contratista independiente, se precisa que para que se hable de esa figura, necesariamente esta empresa tiene que tener su propia organización y una especialidad productiva. La idea es que, y esta sí fue una invitación de la Sala Laboral de la Corte, la idea no es que no acabemos con la tercerización. Esa es la invitación que hace la Corte y es una postura como intermedia frente a lo que detiene en México, pero es que no se acabe con la tercerización, sino se desestimule la tercerización o que el propósito de la tercerización no sea reducir costos laborales. Y por eso se habla de la igualdad de condiciones de la persona que presta el servicio en la empresa contratista y en la beneficiaria de la labor. Esa es la idea, que tengan igualdad de condiciones y que adicionalmente exista una solidaridad entre las dos empresas. Son precisiones que permitirán que no se utilice esta figura con la motivación expresa de precarizar el trabajo. Y con relación a las empresas de servicios temporales, que existió siempre un temor muy fuerte, es si se iba a acabar o no esa figura. Esa figura se mantiene. Esa figura se mantiene. Esa figura fue regulada por la Ley 50 del año 1990. Se mantiene para las mismas circunstancias. Yo sí hubiera querido que hubiera un cambio allí y que se permitiera como máximo en las empresas de servicios temporales que fuera por 6 meses la duración máxima. Hoy tenemos por ley que es por 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Esa parte se propuso, pero finalmente se decidió que quedara igual en ese aspecto. Pero lo que se señala, y es algo que ha sido motivo de crítica o cuestionamientos pues por las mismas empresas de servicios temporales, es que no se pueda utilizar para necesidades permanentes de la empresa. Pero tengamos en cuenta que la idea de la empresa de servicios temporales es un intermediario autorizado legalmente y por eso hay que ponerle ciertas condiciones para que por esa vía no se precarice mucho el empleo. Si se desconocen las reglas para la utilización de la empresa de servicios temporales, esto es, si se utiliza una empresa de servicios temporales para fines que no prevén la ley o se supera el término, se va a entender que el trabajador que está en misión en la otra empresa realmente va a ser ya trabajador de la empresa usuaria. Y en cualquier caso, los trabajadores en misión van a tener las mismas garantías salariales y prestacionales que los trabajadores de la empresa usuaria. La idea sigue siendo similar a la figura que veíamos anteriormente, y es que la utilización de estas figuras no sean para precarizar el trabajo, que esa no sea la motivación. Se establece una consecuencia importante, y es que si se violentan esas normas que permitan la utilización, que permiten, perdón, la utilización de las empresas de servicios temporales, si se violentan esas normas y se desvincula al trabajador en misión, la consecuencia va a ser la ineficacia de la terminación del contrato. Esto implica que el trabajador será reintegrado
en este caso, a la empresa usuaria con el derecho al pago de salarios, prestaciones sociales, etcétera, como si nunca se hubiera dado por terminado el vínculo laboral. En el tema de la estabilidad se ha discutido permanentemente lo siguiente: ¿qué significa realmente la estabilidad? Y acá es bueno que tengamos en cuenta lo que algunos doctrinantes han precisado sobre el particular. Específicamente, a mí me gusta mucho un texto de Américo Pla Rodríguez que habla de los principios del derecho laboral. Américo Pla Rodríguez fue un doctrinante uruguayo, falleció ya hace algunos años, pero organizó un libro sobre principios del derecho laboral muy interesante, muy organizado. Y él decía, por ejemplo, la estabilidad la podemos clasificar de la siguiente manera: una estabilidad que podemos denominar estabilidad absoluta. ¿Y qué significa ello? Que un trabajador no puede ser despedido salvo que haya una justa causa. Y si se despide sin la justa causa, la consecuencia es que ese trabajador puede ser reintegrado a la empresa como si nunca hubiera sido despedido. Esa es la estabilidad absoluta. La estabilidad relativa significa que un trabajador puede ser despedido sin justa causa, pero la consecuencia es el pago de una indemnización. Y se habla de la estabilidad absoluta reforzada, que es la que mencionábamos anteriormente. Esa es la clasificación. Resulta que en Colombia, en el sector privado específicamente, el principio es la estabilidad relativa. Y a mí me gusta siempre utilizar la misma expresión para que se me entienda en esta parte. Un empleador puede despedir al trabajador si le da la gana, porque le dio la gana a cambio de una indemnización. Yo siempre he puesto el ejemplo: tengo una secretaria, amanecí aburrido, voy donde la secretaria y le digo, la voy a despedir. Hasta luego, no trabaja más. Ella dice, pero ¿cómo me va a despedir si hay estabilidad en Colombia? La estabilidad en Colombia es relativa. Te pago una pírrica indemnización y la puedes pedir. Entonces, ese es el principio que hay en Colombia. La excepción en Colombia es que sea la estabilidad absoluta, y obviamente mucho más excepcional es la reforzada. De todas maneras, la propuesta que en un principio se hizo y que a mí me suena mucho, pero no quedó, es que se aplique como principio la estabilidad laboral absoluta. O sea, siempre tiene que haber una motivación para despedir a un trabajador. Esa es la propuesta inicial. Eso genera toda la resistencia del mundo. Eh, Allí se dio un debate importante, fuerte. Yo les decía a los representantes de los gremios, fundamentalmente, deben un caso en el cual ustedes crean que el empleador tenga que tener la libertad absoluta para poder despedir a un trabajador, que no parezca una decisión arbitraria y irregular. Entonces me ponían todos los ejemplos y yo les decía, no, pero eso está en la ley. Bueno, porque es que esa parte sí es bien compleja. Finalmente, la propuesta, y en este sentido, la Corte Suprema de Justicia insinuaba una propuesta así, es que mejor subamos las indemnizaciones. O sea, que sí se puede despedir sin motivación alguna, pero pagando una mayor indemnización. Y así quedó, pues, finalmente la idea es que si un empleador despide a un trabajador sin justa causa, tendrá que pagar una indemnización equivalente a 45 días por cada uno de los años que haya transcurrido. Es la indemnización legal más alta que existe en Colombia si esto llegase a pasar. Una indemnización que tenemos en nuestra ley es la llamada indemnización moratoria, popularmente conocida como brazos caídos. Si un trabajador termina el vínculo laboral y el empleador le queda adeudando salarios y o prestaciones sociales, le tiene que pagar ese empleador o reconocer un día de salario por cada día de retardo. Es una consecuencia bastante alta, bastante gravosa. Pensemos que a un trabajador le quedan debiendo 15.000 pesos de salario y que se gane 1.000.000 de pesos mensualmente. Entonces, por esa deuda tan bajita, entre comillas, relativamente, tendría que reconocerle un día de salario por cada día de retardo, por lo tanto, 1.000.000 de pesos por cada millón de, bueno, si se pudiera ganar el 1.000.000 de pesos, pues, para el ejemplo, es como fácil. Pero de todas maneras, sí es una indemnización que hablaba de salario y prestaciones sociales. Aquí se agrega que si también se queda adeudando indemnizaciones, va a tener la misma consecuencia. Esa es la novedad en ese punto. Y este punto también generó mucho ruido y genera
mucha preocupación en el sector empresarial y lo quiero explicar para que se entienda. Estamos hablando del tema de la estabilidad y yo sí creo que las decisiones en un Estado social de derecho, así sea del sector privado, y más cuando está en juego el ingreso de una familia, tienen que tener alguna razón, alguna razonabilidad, alguna lógica. Yo no puedo dejar en la calle tirar a una persona así como así, a toda una familia que depende de un salario de un trabajador. Por eso me ha parecido que la estabilidad absoluta debería ser lo que debería ser el principio general. Pero hay una norma hoy del Código Sustantivo del Trabajo que es muy compleja como está. Y les voy a poner dos ejemplos para que entiendan mi preocupación frente a ese particular. Una de las justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo es la violación grave de las obligaciones y prohibiciones. Digamos que en ese sentido creo que no debe haber reparo. Si un trabajador incumple de manera grave su obligación, pues obviamente parece razonable que se pueda dar por terminado el contrato. Lo que dice la ley es que esa violación grave puede estar calificada o esa conducta puede estar calificada como grave en los contratos de trabajo, en el reglamento interno de trabajo o en los reglamentos en general, en, en la convención colectiva. Entonces, como está, hay empleadores que en su reglamento de trabajo colocan unas conductas y dicen, si se incurre en esa conducta, es un incumplimiento grave, así no sea realmente grave. Y el ejemplo, pues, extremo que coloco es, supongamos que en el reglamento diga, un trabajador que llegue levemente despeinado a la empresa incurre en una conducta que implica una violación grave de sus obligaciones laborales. Lo despide porque llegó levemente despeinado. Ese trabajador seguramente va a demandar ante un juez. El juez, cuando vea la demanda, cuando vaya a fallar, puede decir, yo creo que eso no es grave, eso es exagerado, pero como ya está calificado en ese acto que de acuerdo con la ley lo puede hacer el empleador unilateralmente, no me puedo meter en ello. O sea, ahí puedo colocar cualquier conducta como grave y es una justa causa para dar por terminar el contrato de trabajo. Aquí el cambio fundamental es que hablamos de la razonabilidad y la proporcionalidad, de tal manera que si eventualmente se establece una conducta como grave, que realmente no lo sea, un juez pueda controlar esa actitud. Esto hace parte de un Estado social de derecho que debe exigir que las conductas sean realmente justas, decisiones justas frente a muchos temas como los que estamos hablando. Hay en la reforma se proponen unas causas de ineficacia del despido, o sea, cuando ese despido no sería válido, cuando el mismo termina, el contrato de trabajo termina eh, motivado en actos arbitrarios o discriminatorios, por violación a un procedimiento que la norma lo crea, y esto es importante para poder dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa, se debe establecer un procedimiento y en el proyecto de reforma establecen, digamos, las pautas generales de ese debido proceso. Y ya hablábamos del trabajador en misión. Con relación al contrato de prestación de servicios, que es otro tema que implica aplicar uno de los principios más importantes del derecho laboral, como es el principio de la primacía de la realidad sobre la forma, la lógica es clara. Si hay una relación subordinada, donde una persona está dando órdenes, otra persona está prestando el servicio, y se le paga una suma de dinero, llámelo como se llame, va a ser un verdadero contrato de trabajo. Eso no implica que se desaparezca la figura del contrato de prestación de servicios. Habrá casos donde es razonable que haya un contrato de prestación de servicios, donde hay una prestación del servicio, pero donde no haya esa subordinación. La persona que contrata a un abogado profesionalmente para encargarlo de un negocio, pues fíjese que el cliente está contratando a una persona, a un profesional en derecho, para que preste el servicio, o sea, hay una prestación del servicio y le está pagando unos honorarios. Pero lo que no hay allí en este ejemplo que acabo de colocar es la subordinación. Ahí es perfectamente válido que haya contratos de prestación de servicios. Y habrá casos en la medicina, obviamente, donde también es posible y es muy común que se den los contratos de prestación de servicios. Pero donde haya subordinación, no será posible utilizar esta figura. Esta figura la habíamos planteado inicialmente
para enfatizarla en el sector público, que es donde creo yo más se violenta o se desconoce este postulado. La función pública no estuvo de acuerdo, razón por la cual quedó orientado fundamentalmente para el sector privado, lo cual no significa que no se aplique en el sector público, porque así lo está definiendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia desde hace muchísimos años. Con relación a los trabajadores oficiales, ya lo habías dicho, pero es muy importante, se le aplicarían las normas de contratación que tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo, porque este es el grupo que por ley está más desamparado en Colombia, por ley. Hay un plazo presuntivo y la norma más o menos lo que dice hoy es que si un trabajador se le da un contrato a término fijo, se entiende por 6 meses, prorrogable por 6 meses. O sea que es una situación peor que la que tienen los trabajadores a término fijo del sector privado. Por eso creemos que hacemos justicia involucrándolos aquí en esta temática específicamente. Con relación al tema de la jornada de trabajo, digamos que lo que se hace realmente es recuperar lo que se perdió en el año 2002. Recordemos que en el año 2002 se hace una norma, se hace una reforma laboral de flexibilización de la jornada de trabajo, flexibilización laboral en general. El tema de la jornada de trabajo, recuerden que la jornada diurna iba hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana era jornada nocturna. Esa clasificación la ha establecido la ley para efectos de cancelar recargos por trabajar de noche. Se ha o ha parecido razonable y justificable que quien trabaja de noche gane un poco más que quien trabaja de día. Y por eso la jornada vive hasta las 6 de la tarde en un país como en el nuestro, donde no hay estaciones. Y lo que hace la ley 789 de 2002 es indicar que hasta las 10 de la noche es una jornada ordinaria, o sea, sin recargo. Esto implicó una afectación fuerte, notable para los trabajadores, quienes empezaron a perder o a reducir sus ingresos, obviamente quienes trabajaban hasta esa hora. Y esto tiene pues un efecto prestacional, un efecto en los recargos, en el pago de los dominicales, un efecto en la seguridad social. Esto se hizo en ese momento con la expectativa de que se generara empleo. Tan cierto es eso que se dijo que si en un tiempo no se generaba el empleo que se había prometido, esta norma se iba a devolver. No se generó el empleo que se esperaba y tampoco se devolvió. Y por eso es una apuesta muy fuerte de la ministra recuperar lo que se perdió allí. Igualmente, el pago del dominical, que se redujo a un 75%. De pasar la norma, volvimos al esquema que había antes del 2002 para efectos de definir la jornada nocturna con sus recargos y el dominical efectivamente. No hace la reforma como lo han tratado de plantear algunos, reducir la jornada máxima de trabajo, que está en 8 horas todavía. Este año baja 1 horita y así vamos a llegar hasta 42. Eso no lo hizo este gobierno, lo había hecho el anterior gobierno. Y esto es muy importante para efectos de las cuentas que se hagan, del impacto que hay económico de la reforma. Esta, reitero, es una apuesta bien importante que queda clara pues en la propuesta. Aquí básicamente hacemos ello. El contrato de aprendizaje también se devuelve al esquema de antes de 2002. Antes del 2002 el contrato de aprendizaje implicaba un contrato de trabajo con todo el derecho de los salarios, prestaciones sociales. Es lo que tratamos de lograr. Y uno de los temas de amplia discusión mediáticamente ha sido muy tocado es el tema de las plataformas digitales, tecnológicas de reparto, así queda. Inmediatamente creo que a la cabeza nos viene el tema de Rappi. Ustedes piensen en los rapitenderos, son personas que realizan una actividad, una prestación del servicio en favor de otro y que devengan dependiendo de su actividad. Este grupo humano a mí me preocupa muchísimo porque hoy no está nada formalizado. Es un grupo que no tiene seguridad social. Los empresarios de estas plataformas consideran que ellos son sus propios dueños de su negocio prácticamente. Ellos no se consideran los empleadores y adicionalmente ellos creen fortalecer su tesis, su postura con la soberanía horaria,
que el rapitendero es el que define el horario y por eso no tienen contrato de trabajo. La propuesta es que exista una relación laboral y eso ha generado pues toda la reacción fuerte que hay. Si esto se logra, estaríamos formalizando aproximadamente a 150.000 personas. Aquí lo que se busca es que haya cierta facilidad al acceso al sistema de seguridad social, porque una de las dificultades es esa para aquellas personas que laboran poco tiempo en el día y la dificultad o el costo de la seguridad social termina siendo bastante amplio. Entonces, digamos que aquí pues hay algo eh, muy novedoso, muy duro en la discusión. Los de Rappi han venido haciendo marchas, protestas y están haciendo un lobby muy fuerte con una capacidad de influenciar mediáticamente de manera fuerte y seguramente en el Congreso van a tener una participación muy activa, pues tratando de que esa parte salga. El contrato agropecuario también se regula, se pretende regular el tema en el campo. Esto fue un acuerdo, ahí sí hubo un acuerdo importante con la SAC, porque se considera que allí la forma de trabajar en la práctica es distinta. Poner todas las cargas que se tienen en el sector urbano, pues realmente muchos campesinos lo dijeron, campesinos que tienen una finquita donde a veces tienen que contratar a una persona para que las ayude y dicen no somos capaces. Definitivamente por eso se habla del jornal agropecuario y se busca que por esta vía también se flexibilice la posibilidad de acceder a la seguridad social. Esto implica, sin duda, una formalización de un grupo laboral bastante importante, bastante amplio de lograrse efectivamente. Y reitero, aquí hubo consenso con la SAC en la mayoría del tema. Aquí hay dos temas que son la automatización y la descarbonización, lo que algunos han denominado el futuro del derecho al trabajo. La automatización implica, y ahora con lo de la inteligencia artificial, pues creo que para nadie es predecible el futuro a muy corto plazo de ciertas actividades. Esta inteligencia artificial realmente impacta por todo lo que eventualmente va a pasar y eso va a implicar terminación de vínculos laborales. Entonces, lo que se está tratando de buscar es enfrentar ese fenómeno sin impedir que se dé, porque eso es inevitable. Eso es como cuando comenzamos con la máquina a vapor, el movimiento ludista y todo eso que todos debemos conocer. En un principio era un rechazo contra el desarrollo industrial y contra la maquinaria, y algunos en este momento también plantean algo similar, pero pienso que inteligentemente se debe buscar una salida más racional que tenga en cuenta, pues, digamos, el trabajador, sin duda, y algo parecido con la descarbonización, lo mismo con las empresas de petróleo. Hay algo curioso, si ustedes ven si ustedes leen las normas que regulan la actividad minera, por ejemplo, cuando se va a ir una empresa tiene que cerrar y el cierre implica muchas cosas, pero no existe una sola norma que hable de los trabajadores. Entonces, una empresa multinacional viene aquí a nuestro país, acaba con buena parte del medio ambiente, deja una cantidad de lisiados y se va así como así. Y no hay ninguna respuesta en favor de los trabajadores. Este tema de la descarbonización también se toca allí y se hace una mención básicamente a los migrantes y deportistas. Con relación a la reducción de brechas, la ministra, ustedes saben que ha tenido una posición bastante fuerte y radical sobre el particular. Hay que señalar que esta reforma tiene un enfoque de género bien importante. Algo que se regulan son algunas licencias, se amplía el código laboral en cuanto a las licencias, garantía para las personas discapacitadas y obviamente el tema de la discriminación se trata de enfrentar fuertemente. Aquí se amplía la licencia de paternidad de manera bastante importante y también se trata de formalizar el empleo doméstico. Para ello, pues se incorpora la idea que trae el convenio 189 de la OIT, que establece la obligación de que el contrato sea por escrito, que se deposite en el Ministerio del Trabajo para efectos de el control. La licencia de paternidad, ya lo decíamos, llegaría en el 2025 hasta 12 semanas. Temas pues que están abiertos para la discusión. Y dentro de algunos asuntos varios, muy genéricamente, para no alargarme muchísimo, viene el tema del reajuste salarial. Recuerden el principio que tenemos en Colombia,
remuneración mínima vital y móvil, pero resulta que normativamente solamente está dada esa posibilidad para trabajadores que ganen el mínimo. Una persona que gane más del mínimo no tiene una fuente normativa que diga mi empleador todos los años me tiene que aumentar. Estaría la constitución política que habla de la remuneración mínima vital y móvil como principio, pero la sala laboral de la Corte ha dicho que mientras no esté eso concretizado en una norma es imposible pues aplicarla, porque si es por la pérdida del poder adquisitivo, se ha preguntado a la Corte cada cuánto pierde la moneda del poder adquisitivo. Podría ser cada 6 meses, cada 3 meses o cada año, pero lo que dice la Corte, eso le compete al Congreso de la República. Acá se señaló que era para aquellas personas que devengaran más de un salario mínimo hasta 2 salarios mínimos, que tendrían el derecho a un reajuste con base en el índice precio al consumidor. 2 salarios mínimos, esa fue una especie de consenso. Yo personalmente creo que la norma de quedar así será inconstitucional porque está como diciendo solamente tienen el derecho a la remuneración mínima vital y móvil quien devenga hasta 2 salarios mínimos, como si quien devengase 3 salarios mínimos no tuviese ese principio, no se le pudiera aplicar, o 4 o 5 o 6. Hay una sentencia muy interesante del doctor Carlos Gaviria, cuando fue magistrado de la sala de la Corte Constitucional, donde hablaba de la remuneración mínima vital y móvil independientemente del ingreso, porque a eso se refiere ese artículo 53 de la Carta Política. Aquí destaquemos básicamente que se amplía el término de prescripción a 5 años para poder ejercer el derecho y que se toma como punto de partida no la causación del derecho, sino la terminación del contrato. Y esto porque en efecto muchas personas o la mayoría de personas estando vinculadas laboralmente, especialmente en el sector privado, si no pues no tienen el estímulo para demandar cuando les incumplen sus obligaciones. Entonces, cuando termina el vínculo laboral, ya han perdido muchos derechos en virtud de la prescripción, que hoy es de 3 años. Hablamos de dos figuras protectoras como la unidad de empresa y la sustitución patronal, que lo que busca es que tengan eficacia. Y con derecho, respecto al derecho colectivo, yo creo que este es un tema que tenemos que mirarlo desde la siguiente óptica. Partimos de la base que la Carta Política del 91 estableció no solo la obligación del Estado de permitir que existan organizaciones sindicales, sino de estimularlas, obligación que ha sido incumplida. Varias preocupaciones surgen. Una de ellas es que a partir de ciertas decisiones de la Corte Constitucional que permiten la existencia o coexistencia de sindicatos de empresa en una misma empresa, se han venido multiplicando las organizaciones sindicales. Ha habido más sindicatos, pero la tasa de sindicalización ha bajado. O sea, aumenta el número de sindicatos, pero baja la tasa de sindicalización, lo que no es racional, no es razonable. Hay que ver cómo se enfrenta y para poder lograr eso, pues necesitamos ver las causas de ese fenómeno. De todas maneras, la idea es que esta parte del derecho de asociación vaya a todos los trabajadores. Todos los trabajadores tengan o no tengan contrato de trabajo y se hacen pues ciertas definiciones y ciertas apuestas. Se desarrolla un capítulo, un artículo mejor relacionado con las garantías sindicales, donde se habla de la importancia, voy a destacar solamente algunos aspectos de los permisos sindicales. Si bien se ha entendido que los permisos sindicales tienen consagración constitucional, no existe una norma que diga cuántos tienen que darse. Entonces aquí se está tratando de precisar efectivamente ello, permitir a los directivos sindicales que tengan una mayor comunicación, no solamente con la directiva de la empresa, sino con sus propios afiliados, y también se establece la obligación de que los trabajadores nuevos tengan un espacio ante la organización sindical para que el sindicato pueda de alguna manera mostrar las bondades de afiliarse a un sindicato. Eso es algo que se amplían también las conductas antisindicales, se establecen unas sanciones bastante fuertes. Y con relación a la clasificación sindical, aplicando el postulado que tiene la OIT y que tiene nuestra constitución de la autonomía sindical, la clasificación que tenemos tan cerrada no va a ser tan rígida. Los trabajadores podrán acudir a otros tipos de sindicato, ya dependerá de la creatividad que cada uno tenga. Y se va a fortalecer el sindicato de industria, que ese sí es una apuesta. Se considera que el sindicato de industria fuerte
logra superar en buena medida toda esta pluralidad de sindicatos que se está creando, muchas veces sin ninguna lógica, sin ninguna racionalidad y en muchas oportunidades para desarrollar propósitos distintos de los propósitos que debe tener una organización sindical. Aquí esa es la apuesta e igualmente vamos a tratar de que haya una negociación colectiva en un nivel más alto de la empresa. Hoy las negociaciones colectivas, así sea un sindicato de industria, negocian por empresa y con empresa. La idea es que tengamos esa negociación multinivel y que permita que, por ejemplo, se le presente un pliego único de peticiones a todas las empresas sociales del Estado, si se mantiene la denominación, o todas las empresas que prestan servicios, como se quiera, por sector, todos los bancos. Entonces, lo que se busca es que el empleador, los empleadores se junten, nombren sus voceros y haya una negociación a ese nivel, sin perjuicio de capítulos especiales que se tenga para ciertas empresas pequeñas o que tengan alguna particularidad. Se hace extensiva la convención cuando el sindicato agrupa más de la quinta parte de trabajadores de la empresa. Se amplía esa posibilidad para que tengamos más fuerza en ese sentido. Si es un sindicato, si es una negociación o una convención colectiva, consecuencia de una negociación de empresas. Si es de un multinivel, de un nivel más alto, sería el 10%. Y hay algo que se trata de lograr en los procesos de negociación, que hoy son una locura, es que haya unidad negocial, que haya un solo pliego de peticiones, o sea, si hay varios sindicatos se tendrán que poner de acuerdo en un único pliego de peticiones, que se nombre una única comisión negociadora, una sola mesa de negociación y se firma una sola convención colectiva. La idea es aplicar un esquema parecido al que existe con los empleados públicos, por lo menos así está en el decreto 160. Esta parte de la negociación colectiva estará sometida sin duda a una buena reglamentación. Aquí también se trata de precisar quién representa a la parte sindical en esa negociación y a la parte del empleador. Eh, hay, habrá casos donde vamos a encontrarnos con 2 o 3 convenciones que estén vigentes. La idea es que finalmente se integran en una sola. Y no significa que se escoja una de 2 o 3, se integran. Yo, para que se comprenda la idea, es una suma de beneficios. No es que cojamos la convención A y dejamos la B por fuera, no. Cojamos los beneficios que tiene A y sumamos con los beneficios que tiene B. Hay una integración a veces muy complejo, pero creo que es la mejor salida efectivamente. Lo otro como mensaje claro es que se prohíben los pactos colectivos, se prohíbe el contrato sindical, porque ese sí es como unánime el criterio. Por estas vías se están acabando organizaciones sindicales, se ha impedido que crezcan y realmente en buena medida es uno de los factores que impide el crecimiento del sindicalismo en Colombia. Y en el tema de la huelga, creo que se recoge en buena medida lo que ha sido el pensamiento de algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que se amparan en los postulados de la OIT. Y quiero recordar una sentencia de Clara Cecilia Dueñas Quevedo que resolvió una solicitud de declaratoria de ilegalidad de una huelga que se llevó a cabo en Riohacha, o sea, era una huelga del sector salud, y allí ella plantea, y lo digo genéricamente, varias ideas. Primero, la huelga es un derecho fundamental, obviamente es un medio de presión, pero adicionalmente dice algo que es bien interesante. En un Estado social de derecho, la huelga es funcional. Tiene la función de lograr buscar ese equilibrio entre partes que son desiguales. O sea, es algo que busca la justicia social realmente, es lo que se trata de lograr con el tema de la huelga y por eso avala ese movimiento huelguístico que se dio allí. Y adicionalmente dice que la huelga no debe tener tanta formalidad, es un derecho fundamental y no pueden declararse ilegales la huelga simplemente por meras formalidades. Y se hace un cambio aquí en la propuesta del tema de los servicios públicos, porque acogiendo la invitación de la OCDE, la invitación de la OIT, se debe garantizar los servicios mínimos en esos tipos de actividades. Es decir, en la salud podrá haber huelga,
en cualquier servicio público domiciliario podrá haber huelga siempre y cuando se garanticen servicios mínimos y especialmente cuando está en juego el derecho a la vida de las personas. Hacemos una reglamentación de la huelga contractual y hay unas modificaciones importantes con respecto a los casos de ilegalidad. Los casos de ilegalidad solamente van a ser cuando la huelga se presente en un servicio público esencial, pero no se garanticen los servicios mínimos, cuando la huelga no es pacífica y si no se da el preaviso a que hace referencia esta reforma. Y de los efectos de la ilegalidad, básicamente es que los trabajadores tienen que reintegrarse. Dejamos a un lado lo que hoy existe, porque cuando se declara una huelga ilegal, prácticamente el empleador puede despedir sin ningún problema a todos los integrantes de la junta directiva, puede solicitar la disolución y liquidación de un sindicato, puede cobrar perjuicio, etcétera. Eso lo dejamos por fuera. Ese es uno de los cambios importantes, teniendo en cuenta la finalidad efectivamente que se tiene con esta parte del derecho colectivo de trabajo. Esta es la síntesis muy apretada de lo que es la propuesta. Yo quiero señalar que se presentó el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene que dar el curso regular. Está en la Comisión Séptima de Cámara. Ustedes, pues, obviamente han visto cómo se ha dado ese debate de salud en la Comisión Séptima de la Cámara. Vamos a estar en la misma comisión. Necesariamente creo que primero tendrá que agotarse el debate de la salud, después seguirá el debate del tema laboral, donde ya empezamos a ver que ha habido proposiciones de reformas y seguramente va a haber un debate amplísimo. Yo sí quiero concluir señalando que si esto llega a pasar, realmente vamos a tener unas normas laborales mucho más protectoras de lo que hasta hoy hemos tenido. Vamos a tener la posibilidad de que el movimiento sindical se fortalezca, una negociación colectiva a niveles bien interesantes que lo tienen otros países del mundo, especialmente los europeos, pero también la tienen, por ejemplo, Uruguay, en donde nos hablaban y nos decían que ellos a veces no entienden muchas de las preguntas que le hacíamos, porque ellos ya tienen eso interiorizado, ya estas tensiones no existen para estos efectos allá. Entonces, son caminos bien importantes. Yo concluyo de la siguiente manera. Creo que el gobierno tiene la voluntad política para que el artículo 53 se desarrolle y esta es una parte de su desarrollo. Adicionalmente, creo que hay algunos congresistas que también tienen la voluntad política, no la mayoría. Se requiere que la mayoría efectivamente pues esté de acuerdo, porque de lo contrario pues no van a pasar las reformas, obviamente. Pero lo que creo yo que tenemos que ser capaces de mostrar es que los destinatarios, que son los trabajadores o somos los trabajadores y sus organizaciones, también tenemos la voluntad política para que esto salga adelante. Y creo que la oportunidad más importante para demostrar ello a corto plazo es el próximo 1 de mayo. No tiene que ir a marchar para que efectivamente estas reformas salgan adelante, para que nuestros padres de la patria se den cuenta que efectivamente hay mucho pueblo, si se permite la expresión, detrás de todos estos proyectos, que esa es la idea y esa es la apuesta. Obviamente esta propuesta va a ser concertada en muchos aspectos, no va a salir tal como se presentó. En eso creo que siempre tendrá la razón la ministra en esa parte que dice ningún proyecto de ley entra al Congreso y sale igual. Sale o mejorado, desmejorado o no sale, pero igual no pasa nunca y seguramente esta no va a ser la excepción, pero lo importante es que mantenga como el espíritu y la filosofía de ello. Lo más importante es que la vayamos entendiendo y la apoyemos. Muchísimas gracias.